al Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Aquí hay caras conocidas y gente que ya nos conoce y que son usuarios. Otros no tanto, pero que siempre se pueden apuntar, nunca es tarde. Se pueden apuntar a la biblioteca, al archivo, a investigar, a nuestras actividades, como esta que tenemos muchas, y a venir a vernos incluso si quieren. Hoy estamos aquí para presentar un libro, este libro de aquí, Poe no ha muerto, de Félix Molina. Es un libro, yo no he podido verlo, pero por lo que me han contado de eso, es un libro con mucha mezcla, ¿no?, de poesía, narrativa, género epistolar, incluso un poquitín de teatro, que es por lo que estamos aquí, porque esto es un centro de artes escénicas, ¿vale? Por eso estamos aquí y vamos a presentar el libro, que normalmente no lo hubiéramos hecho. Para explicar todo esto contamos con el profesor Alberto Marina Castillo, que nos va a hablar un poco del libro ahora seguidamente, y después vamos a contar con un cuadro artístico, para no equivocarme, como ahora, porque voy a leer los nombres. Hortensia García Casero, José Virado Martínez, que, dirigidos por Gloria de Jesús, por Gloria de Jesús, que también está aquí hoy como directora, aparte de como la madre del artista, Gloria es para nosotros una persona entrañable, una de nuestras usuarias más queridas, colaboradora, y yo personalmente siento por ella una gran admiración como actriz y como directora. Y un gran cariño. Gracias. Seguro que sus chicos lo han hecho estupendamente, lo van a hacer seguro. Muy bien. Y ellos nos darán a conocer, volverán El Cuervo, me parece, el poema, pero eso ya el poema El Cuervo de Poe, pero eso ya será el plato final, ¿no?, antes de un breve coloquio que también tendremos. Y yo ya no tengo nada más que decir, me callo y dejo a Alberto, ¿no?, que nos va a hablar un poquito del libro. Muchas gracias. Gracias a todos, al auditorio, por estar aquí, al amigo Félix. No sé si se oye, hay que proyectar. Proyectar es que vengo de no sé cuántas horas de clase hoy, desde las 8 de la mañana, y casi pierdo la vida y la voz. Empiezo diciendo que mi amiga Carmen Estrada, cuando me invitó generosamente a presentar su versión de la Odisea, me presentaba, o ella misma me captó como amigo y como un filólogo clásico no al uso. Me lo tomo bien, me lo tomo como halago, pero para fijar las cosas, y sobre todo con el tiempo restringido que tenemos, no alargarme demasiado, voy a leeros unas líneas sobre la fascinación, sobre todo, que me ha causado el libro portentoso de Félix Molina. Me encontraba, y esto es absolutamente verídico, yo dando fin a un artículo, eso que la petulancia académica llama hoy paper, sobre pájaros parlantes. Cuando miren ustedes por dónde vino uno a llamar a mi ventana. Y no me refiero a Lilo, el librero y hombre para todo, que hoy está vendiendo ejemplares de este libro, espléndido, se lo recuerdo a ustedes. Polímata ejemplar y casi secreto de nuestra desagradecida ciudad, que me llamó por teléfono para invitarme a presentar este magnífico volumen de Félix Molina, con mayúscula, o Félix Molina con minúscula. Cuando digo que vino a llamar un pájaro a mi ventana, no me refiero tampoco al amigo Molina, al autor de este espléndido Poe no ha muerto, que hoy presentamos, pero que no debería estar yo presentando. Cuando digo que un pájaro parlante vino a llamar a mi ventana, me refiero al cuervo que hace unos días con sus noches vino a llamar a mi ventana para entonar su enésimo Nevermore, el graznido que podemos traducir sin complejos como nunca más. Y si les digo que no debería ser yo quien presentara, no es por desprecio ni desapego, claro. Desde luego, no porque no me unan al autor la amistad y una admiración que estas páginas no han hecho otra cosa que acrecentar, sino porque otro más acreditado que yo para ello, aunque se trata más bien de otra, o se trataba, es quien tendría que estar aquí, ocupando el lugar exacto donde ahora me siento. Pero el cuervo tenía razón. La profesora Eleanora Corax, nuestra querida amiga y maestra, no se reunirá esta noche con nosotros. No lo hará, de hecho, nunca más. Aunque debo decir que sí dejó
una carta. Hay algunas lecturas solitarias que se reconcentran, giran sobre sí mismas y caen y se hunden desde su centro como engullidas por el maelstrom. Aquí de esto sabe mucho más que yo el amigo Molina. Creo que son las menos, o quizás es que he sido un lector con suerte. Raro es el libro que no nos lleva a otras páginas, rostros, melodías, imágenes. Este volumen de Félix Poe o de Edgar Allan Molina se me antoja un acto de amor, de la mejor especie. Pero recordemos que, como asevera Borges, fue el amor, no la muerte o el terror, lo que aniquiló a Poe. Tampoco el whisky, dice Borges. Podríamos decir que Poe no ha muerto, se basta por sí mismo. Claro, para conmovernos y, como suele decirse, engancharnos hasta el final. Hasta el último pozo de ese mejunje que en esta novela, por no llamarla nivola o algo parecido, bebe Poe a cambio de literatura y en lugar del acostumbrado whisky. Yo intentaré no destriparle, prefiero la expresión destripar que spoiler, que hacer spoiler. Intentaré no destriparle nada de este libro, tantas tan amenas entrañas tiene, o tripas como hablamos en el lenguaje editorial, las tripas del libro. Pero esta pieza maestra surtirá todos sus efectos apetecidos y quizá alguno más en la complicidad de los cuentos de Poe. Quiero decir que el disfrute está asegurado. A quien aún no ame a Poe, lo conducirá a esa dulce ruina, sin duda. Al lector de Poe se le enroscarán los relatos de Poe no ha muerto como una criatura maulladora, en la pierna primero, medio recostados en el sofá, en el regazo después, y no sigo. Quizá podamos decir, una vez culminado este descenso a las tinieblas, aquello de Borges sobre la intención de Morel. He discutido con su autor los pormenores de la trama, la he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. Pero es que Molina nos ha regalado además una nueva ocasión para recordar lo mucho que le debemos a Poe. No me refiero ahora a la literatura de Occidente, que le debe ni más ni menos que el género detectivesco, le debe Baudelaire o Tim Burton, si quieren. Pero no me refiero a estos fastuosos encuentros, que no me atrevería a llamar sucedáneos, sino a lo que personalmente le debe el lector singular. En mi caso, sin ir más lejos, yo le debo a Cortázar antes de Cortázar. Por supuesto, no sabía todavía quién era cuando ya estaba leyendo a Poe en la voz de Cortázar. Tantas cosas, ¿no?, que no caben aquí. A mi gata negra Clarita, claro. A Vincent Price y Peter Lorre y Roger Corman. A mi amiga Silvia Cosío. El único dibujo que he comprado en mi vida se llama, en mi escritorio, se llama Cautivó aquel pájaro de vano y triste imaginación, mi querida Silvia Cosío. O mi admirado Francisco Ferrer Lerín, también conocido como el buitre, que ha hecho hablar al cuervo de nuevo. Y aquí, espero que no me odien ustedes demasiado, a Lou Reed, ¿no? Aún conservo la entrada del año 2003 de su concierto The Night of the Raven, La Noche del Cuervo, un disco que les recomiendo encarecidamente. Y el concierto antes de morir, no espero que brillara, claro, morir, pero tratándose de Poe nunca se sabe. Grandísimo Lou Reed, donde canta aquello de "These are the stories of Edgar Allan Poe, not exactly the boy next door". Solo Lou Reed puede cantar algo tan vulgar y hacerlo sublime, ¿no? Estas son las historias de Edgar Allan Poe y no es precisamente un chico corriente, ¿no?, como el de la puerta al lado, ¿no? Y a Poe, y a la ocasión de la presentación de este nuevo volumen de Félix Molina, le debo muy especialmente la amistad de Eleanora Corax. Perdone que si me emociono, que debería hoy ocupar el lugar que usurpa mi cuerpo y mi voz. Hay que decirlo claro, como a ella le gustaba. Alguien tan divertido como Eleanora Corax, la profesora de la Universidad de Metzengerstein, es ya ex profesora. Es ya para siempre ex Eleanora. Imagino su risotada. A ella le habría chirriado la expresión virgiliana de su deceso, que sería algo así como Eleanora Corax fue. Se nos ha ido. Mientras íbamos saliendo de la pandemia y nos aprestábamos a reprogramar la presentación del libro, se ha ido Eleanora. Pero ahí está su voz en el corte 49 de la versión extendida del disco de Lou Reed. Pueden ustedes escuchar la voz de Eleanora. Y aquí está su última carta, que yo, por deferencia al autor, ya que Eleonora no puede ya acompañarnos en
presentación ni en la vida, pues me he traído, con tu permiso, vamos a por lo menos abrirla, a ver que Eleonora siempre nos hacía estos regalos, estos envíos. Quizá una de las últimas criaturas epistolares de la Europa del siglo XXI. Aquí tengo su carta. Un retrato maravilloso, ¿no? De Poe. Y bueno, espero que no haya nada así especialmente comprometido. Aquí trae, bueno, la carta es la última carta de Eleonora, y nos trae, sin embargo, la primera carta a su amada, de Poe, a su amada Sarah Helen Whitman, donde dice algo así como, perdone que voy traduciendo sobre la marcha, a menudo me he llevado, ¿no? Tu carta todavía es una carta singular, la primera carta de unos enamorados. Again and again, una y otra vez, a mis labios, ¿no? Me la he apretado contra los labios. Mi dulce, la más dulce, Elena, llenándolas de lágrimas, de regocijo, ¿no? O de un divino desdén, ¿no? De un divino enfado. Dice, pero claro, ¿de qué me valen ahora las palabras? Aquellas palabras que tanto decían cuando estábamos juntos, ahora, ¿de qué valen una palabra? Bueno, esto es las cosas de Eleanor, que era increíble. Y les traduzco la carta, lo leeré un poco por encima. Mio caro Alberto, les traduzco, ella escribía en italiano a nosotros. Dice, bueno, me parece que estoy escuchando su voz, ¿no? Estoy aquí en la Historische Lesesaal de la Universidad de Tubinga, allí dice yo la ciudad de Helderlin. Estoy frente a tu mural preferido. ¿Recuerdas, amigo? La catábasis de Ulises, está Ulises a la derecha, los muertos y Tiresias encabezando los espíritus de los muertos. Esto invita, Alberto, ya lo hablamos, con nuestros inagotables, interminables cafés en la mensa de la universidad, hace ya muchos años. Invita, me parece, a una doble lectura al menos. Esto del viaje, ¿no? de Orfeo, la catábasis se refiere al viaje del héroe al infierno, el descenso a los infiernos, y en el caso de Ulises, interrogar a Tiresias, el adivino, que ya ha muerto, es un espíritu, un fantasma, palabra griega, y recabar información, entrar en comunicación, como después el espiritismo, de manera más o menos cutre, hará con la Ouija, ¿no? Y otros procedimientos, ¿no? Los griegos lo imaginaron así. Y Eleonora me dice, al menos consiento una doble lectura. Dice, contra el silencio, ¿no? Se cancela el silencio, incluso más allá de la muerte, hay comunicación posible. ¿No te acuerdas de la carta famosa de Petrarca a Homero, ¿no? Que además era una respuesta más allá de Orfeo? Alberto, es posible. Y ahora me emociono pensando en nuestra amiga. ¿Leíste el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu de Joly? ¿O ahora has leído lo último de Enzensberger, el Hammerstein o el Tesson? Allí combate el historicismo. Y sí, hace otra vez la Ouija, Alberto, hace otra vez la Ouija. ¿Leíste la traducción del amigo Miguel Cisneros de Lisidote? Magnífica Lisidote, ¿eh? Era una espiritista con ínfulas de poeta que entraba en contacto no con cualquier fantasma, sino con Shakespeare, con Goethe, y copiaba, le dictaban nuevos sonetos, algo parecido a lo que a lo mejor encuentran ustedes en las páginas de Poe no ha muerto, ¿no? Dice, pero hay otra lectura posible, ¿no? De este encuentro de los muertos en la biblioteca, y la da Cernuda, vuestro Cernuda, cuando habla de la biblioteca como un cementerio. Ay, que no se convierta nunca en eso para nosotros, la literatura, dice, parafraseando el texto de Óculos, ¿no? Me parece recordar. Dice, por cierto, de ello hay mucho en la novela de Félix. Y de Félix quería hablarte. Termina enseguida. Espero que no diga nada comprometedor. A ver. De Félix quería hablarte. Me preocupa, perdón, me preocupan sus envíos. Primero fueron
las botellas de aquella melaza imposible que me tuvo convaleciente, con jaqueca, una semana. Se ha propuesto envenenarme en una cachonda. Luego, aquellos extraños autorretratos en que el rostro de Félix se superponía al rostro de Boy, con muchas admiraciones, ¿no? Interrogación y exclamación. Y por último, autorretrato como orangután de Félix. ¿Qué se va a referir a esta cosa? Bueno, lo que acabamos de hacer es un ejercicio al estilo de Poe, ¿no? Es quizá el ejercicio predilecto del gran Edgar Allan. Si yo les pregunto cuántos de ustedes han creído en el deceso o han creído en la existencia, por lo menos un poquito al principio de todo esto, de Leonora Corax, levantarían la mano con sinceridad. ¿Nadie ha creído en el artefacto, en la muerte de una amiga, ¿no? O alguien que debiera estar aquí suplantando? Probablemente al principio lo hemos ido creyendo y hay elementos que hemos ido deslizando que han barrido toda posibilidad de veracidad, pero nos agarramos a la ficción, a esa ficción. Es la técnica conocida como el hallazgo del manuscrito, o el manuscrito hallado en las circunstancias que fueren, ¿no? Yo creo que este juego en honor a mi amigo, pues es como yo le devuelvo su acto de amor a Poe, de manera, por supuesto, mucho menos fructífera e iluminada, pero con el que me gustaría empezar un diálogo en torno a estas cuestiones, ¿no? Porque yo todavía reconozco, un poco borracho, no a lo Poe, sino como sí, a lo Poe, pero en su faceta literaria, de tu Poe no ha muerto. Me ha parecido deslumbrante, lo he tenido que leer en casi las últimas, no en las últimas horas, pero sí en los pocos últimos días, y bueno, no sabes cuánto te agradezco la invitación a estar aquí. Estoy deseando charlar contigo, que charlemos, no sé, lo que más te apetezca sobre estas cuestiones, ¿no? Porque claro, esto de entrar en diálogo con un Poe, si es que es Poe, y en principio invita a la duda. O sea, yo cuando empiezo a leer, los diseños maravillosos de los amigos de cultura, de Lilo, pues ya precisamente no invitan a la desconfianza, sino son profundamente atractivos. Y ya cuando Lilo es la única persona, creo, en el mundo capaz de hacer una página de créditos fascinante, ¿no? Entre ellos, dice, para la composición, habla por supuesto de la Garamond, de la tipografía que se ha utilizado, de las características materiales, y dice, el troquelado, porque fíjense ustedes en el detallito, ahí está Poe, una ventanita, dice, el troquelado manual se realizó con una perforadora Artemia. O sea, esto nos dice, quien no conozca a Lilo ya empezáis a conocerlo, ¿no? Este genio de las prensas. Y cuando digo que empiezo hablando de esta desconfianza con sinceridad, Félix, porque claro, este ejercicio, el mismo procedimiento que tantas veces utiliza de manera con tantas variantes, hoy aparentemente es verificador de la fantasía, ¿no? O esos elementos como aparentemente fidedignos, son como la captatio tan típica, tan trillada, ¿no? Y le funcionan. Le funcionan de la medida porque ha dispuesto al lector con su arte, ¿no? Y yo, sinceramente, no es por halagarte, habría rehusado, habría puesto una excusa, me habría roto un dedo o algo para no venir hoy si no me hubiera gustado la novela. Pero es que me parece que tú pasas por ese terreno, que ya en época de Poe era trillado, o sea, desde las primeras novelas griegas, ¿no? Ya era un argumento, el manuscrito ya lo que da fe, da veracidad a lo que se narra, ¿no? Y tú partes de ahí y construyes esto. Entonces no sé muy bien de dónde viene y cómo te atreves. Lo primero, agradecerte la creación que has hecho con la presentación. Es una auténtica creación digna de los troqueladores que somos, porque yo sé que tú eres troquelador porque he leído una edición magnífica que has hecho de Marcial, y ahí también haces de Marcial un personaje. Y también en las notas de esa edición él introduce elementos de la vida de Marcial que nos lo hacen
visible, nos lo hacen cercano, ¿no? Entonces, lo tuyo ha sido una creación, más que una presentación, que te lo agradezco además, y conecta con el hecho de la maquetación del libro, que está recibiendo también muchos elogios justos, porque se concibe además como una puesta en escena. O sea, el libro en sí, y estamos aquí además en el sitio adecuado para esto, porque la acogida del CIRAE pues ha sido para mí algo muy grato, ¿no? Entonces, el libro verdaderamente, todos los detalles apuntan a eso, a mostrarnos un escenario que es el escenario de Poe en esta fábula, en esta fantasía, estas cosas que da feo decirlas, pero bueno, esto se origina, el estallido es después de una siesta, ¿vale? Yo no voy a hacer tan como Mary Shelley y que después lo achacaron a una lata de conserva y esas cosas. Bueno, yo no había tomado latas de conserva en mal estado, me cuido de eso mucho, pero es verdad que después de una siesta, pues un poco ya hundí la trama. Y en parte todo esto que has leído tú me encanta porque es lo que yo intenté hacer también al escribir el libro, es decir, un armazón cultural, ¿no? Un armazón recibido de lecturas múltiples. Te digo, en concreto, yo os digo, las traducciones, ¿no? Las traducciones de Poe. Pero no hay que pensar en traducciones muy eruditas, sino en las primeras traducciones que hemos leído todos de Poe, en los libros de Bruguera, en aquella colección que había mis padres pusieron a disposición mía en casa, y era la de Televisión Española, ¿no? Esta colección con estos encuadernaciones tipo Guadiana, con los tonos naranjas. Ahí me inicié en esto. Y luego también ya vinieron traducciones como la que tú has traído aquí, la de Cortázar, pero esto fue mucho anterior, lo de Bruguera, todo ese modo apasionado que yo viví, el que para mí se hizo pronto un personaje, porque cuando algo se hace un personaje, y aquí hay gente de teatro, pasa otra cosa también, que es que se te hace más cercano. Al menos yo así lo siento, ¿no? Entonces, debo también mucho de esto a una persona que está aquí dentro, que no ha podido venir hoy porque tiene problemas de salud, una hija, que es Eliezer Cancino, ¿no? La primera vez que leí yo El misterio Velázquez de Eliezer Cancino, hace bastante tiempo ya, me inspiró también esa ternura del personaje, ¿no? En ese libro él disecciona lo que es la figura de Velázquez. Es un libro que ha vendido muchos ejemplares, una lectura juvenil muy recomendada, además se lee en centros educativos. Pero yo encontré ahí algo espontáneo que era esa ternura hacia un personaje, hacia los personajes de los cuadros de Velázquez. Y a partir de ahí yo empecé a tirar y ya fui poniendo otras troquelaciones. La última, la que te mandé de Vallejo, de César Vallejo, que así tengo ocasión también de meterlo, a él que le gustaban mucho las calaveras, tengo ocasión de meterlo en una presentación, como si fuera un amigo mío, César Vallejo, hizo una troquelación muy reciente que era él en la playa, con Huidobro, con su querida, ¿no? Y entonces los imaginé pues, como imagina uno a unos amigos, ¿no? Tengo que decir también, por hablar del origen del libro, la génesis del libro, cómo surge, que es un fruto extraño también del confinamiento, ¿no? Y eso se puede, hasta en la trama, que tiene, se puede también rastrear porque hay un sótano. Pero de manera nada evidente, ¿no? Potente, muy potente.
hay un sótano lleno de este menjunje que tú dices, que aludías aquí, y que se supone que es lo único que mantiene a esta criatura, ¿no?, en el sótano. Y hay la figura puesto a mezclar cultura y cultura cinematográfica, como tú has traído aquí también, con Vincent Price y musical con Luis, puesto a mezclar culturas también. Debe mucho esto a las escenografías, a las puestas en escena a través de sus cortos y de sus películas de Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Que también está aquí, también está presente en muchas de estas tramas. Y luego también, como era un fruto del confinamiento, un fruto extraño, pues yo siempre quise eso, darle a la trama un sentido de huida. Si uno lee el libro está compuesto por una trama que, aunque delgada, pues intenta llevar al lector del principio hasta el final, agarrado de la mano además. Esa era la imagen que yo tenía cuando estaba escribiéndolo. Quería coger al lector o a la lectora y llevármelo agarrado de la mano hasta el final del libro, ¿no? Entonces, además de esa trama, hay insertos como 14 cuentos que, en principio, esto fue una trampa que me tendió Poe, ¿no? Porque en principio yo intenté, ingenuamente, malévolamente incluso, intenté imitar a Poe, pero claro, al final me salió el tiro por la culata. Y al final los cuentos que me salían, pues, como mucho podían ser míos. Pero bueno, lo que siempre intenté con los cuentos es dejar muy claro lo que también Alberto ha dicho, el respeto, ¿no?, hacia Poe, la admiración, la verdadera pasión hacia este autor que yo conocí en la infancia y que, como yo he intentado con el lector de este libro, me llevó de la mano desde la infancia hasta esta hora, ¿no?, hasta la hora en que he escrito el libro. Y en fin, yo tampoco quiero prolongarme mucho porque hay un excelente cuadro artístico. Después quizás habrá un momento también para el coloquio y para el agradecimiento. Y lo que sí, pues agradecer ya ahora, porque los vais a ver aquí, a Pepe Guirado y a Hortensia García, esta recreación, vamos de recreaciones, desde la de Alberto Marina hasta la de ellos dos, la de Pepe Guirado y Hortensia García, que van a hacer nada menos que del Cuervo de Poe, que está también presente en el libro, porque en el libro ya uno, cuando lo va escribiendo, lo que tiene también es la pasión del coleccionista, ¿no? Y yo ya, conforme iba viendo que el libro no me iba a dar para más, pues ya tenía fijado lo que iba a escribir, pues yo dije, aquí tengo que meter a todo lo que pueda, a todo lo que pueda hacer de Poe. Y he metido el Maelstrom, como si fuera fuego de artificio, he metido al Maelstrom, he metido al Cuervo que sale, el gato, el pobre también sale por ahí en algún momento. Y la creación, que antes se me olvidaba, de este personaje, que no es nuevo, porque el personaje de London, del ingeniero London, no es más que el Mad Doctor de las películas, incluso de serie B, el Mad Doctor, ¿no? El doctor loco, en este caso, pues no un doctor, es un ingeniero, un pseudo filántropo, ¿no? Y entonces, pues ahí un poco también haciendo una crítica ya más social, apuntando ahí a una crítica un poco ya más social sobre este tipo de filantropías, ¿no? Que al final, pues, no se sabe bien lo que pasa, pues no quiero contar al final, y daría casi para otro poema muerto. Que sería Poe sigue vivo, o no lo sé ahora mismo. Pues ya damos paso al cuadro y
Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaran a la puerta de su cuarto. Dijo musitando: Es un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo de un nuevo día. En vano, encareciendo a sus libros, dieran tregua a su dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única. Virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada. Aquí, ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas y el ábano de fantásticos terrores jamás antes sentido. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de su corazón, vuelve a repetir: Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Ahora su ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos dijo: Señor, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrió de par en par la puerta. Oscuridad. Y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura permaneció largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era un balbuceo de un nombre. ¡Leonora! Lo pronunció en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. ¡Leonora! Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a su cuarto, su alma toda su alma abrasándose dentro de él, no tardó en oír de nuevo tocar con mayor fuerza, y se dijo: Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrió la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomo de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de la puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió sus tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, no serás un cobarde.
hórrido cuervo, amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre. La ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuando le asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era. Pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como vertiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces él se dijo apenas murmurando. Otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces el pájaro dijo, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, pensó. Sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio. Aprendido de un infortunado amo a quien desastre impío persiguió y acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de sus esperanzas tuvieron solo la carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de sus tristes fantasías una sonrisa. Acercó un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndose en el terciopelo, empezó a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando. Nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de su pecho. Esto y más, sentado, adivinaba con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. Nunca más. Entonces le pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por el invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado, y dijo: Miserable, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, pues, ese dulce nepente y olvida a la ausente Leonora. Y el cuervo dijo: nunca. Profeta, cosa diabólica, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrejado por la tempestad,
a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, te imploro. Y el cuervo dijo: Profeta, cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro o demonio. Por este cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios al que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de pena si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo: Sea esa palabra nuestra señal de partida. Pájaro o espíritu maligno. Le gritó presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que porfirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Arranca tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de su cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y su alma, en el fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Si tenemos un pequeño tiempo para, ¿no? Por si hay algo. Bueno, yo creo que antes que eso, para que no me vaya sin ello, a los agradecimientos, ¿no? Porque antes nos hemos puesto a hablar nosotros, a todos los que estáis aquí. La verdad que lo que me gusta, voy a hacer lo que me gusta de estos actos y no de otros actos más engolados y eso, es que aquí yo puedo darle las gracias a mis padres que están aquí, a mi hermana y a mi cuñado, a mi cuñada, a Gloria que nos ha traído, además a este lugar, al CIRAE por supuesto, que ha puesto todo esto aquí para nosotros, a mis amigos, compañeros que están por ahí, mis tías, mis tíos, y eso es lo que hace estos actos más extrañables, ¿no? Frente a otros que, bueno, pues tengan otro sentido. Y dar muchas las gracias aquí a Alberto por la recreación tan grande que ha hecho. Y no me quiero olvidar, porque además antes no hemos hablado de este personaje, y bueno, alguien me dirá, bueno, pues fíjate que es una mujer y nos ha hablado del personaje femenino de Marí. Aprovechando también que está Ofelia aquí, que es mi Marí,
como yo puse en la dedicatoria, porque el personaje de Marie es un personaje redentor, ¿no? Típico personaje redentor desde casi, corrígeme tú, pero desde casi Dante, ¿no? Con la Beatriz, ¿no? Entonces, el libro, anticipándome a preguntas que hagáis, que nos hagáis, ¿no? Consta de, además de los cuentos de los que hemos hablado, tenía aquí marcado alguno para leerlo, pero tampoco, son cortos, pero no merece la pena, no, pero aparte de los cuentos, que además Lilo, con su estupenda maquetación, se ha encargado, como Alberto también me recordó, de dejar claro que son cuentos a través de una doble columna, ¿no? Que se lee muy bien, además, perfectamente legible. Aparte de los cuentos, aparte de las ilustraciones, que bueno, alguna de ellas, por ejemplo esta, ¿no? Hace alusión al cuento que se inserta, ¿no? Hay como una especie de acotaciones que además son muy escénicas también, ya que estamos aquí. Y entre estas acotaciones, la que define el personaje de Marie, pues, y el sentido que tiene este personaje, que yo identifique con Ofelia, pues quizás os puede interesar, ¿no? Que si la lea, porque es muy breve, son acotaciones pequeñas, y dice Marie, ¿no? Y además yo, como el autor dramático, por eso yo cuando hablé con María Jesús y con Lola digo, el libro tiene más de dramático de lo que parece. Cuando pongo incluso una acotación de autor, ¿no? Abajo, digo, dentro de Marie. Esto es Marie la que lo dice, ¿no? Divisando el puerto. Hay una imagen donde ella está llegando ya al puerto de Londres y divisa el puerto a lo lejos, ¿no? Y dice Marie, abandonar ya cualquier esclavitud que no sea la de los propios días y las noches. Embarcarme, pero para la vida, para mi propia vida, no la del sueño de un loco, enredada a sus desvaríos, a los riachuelos y las charcas de su cabeza y su corazón. Nos queda un océano para llegar a lo bello, lo bueno y lo verdadero. Este barco y su rumbo son inciertos, pero siempre deberé a Poe, a John, cuando leáis el libro sabréis quién es John, como él me lo deberá a mí, toda esta luz de alta mar, todo este principio. Con este principio quería yo acabar mis palabras a expensas de lo que nos digáis, porque este principio en realidad, y el libro dice Poe no ha muerto, pero es que el libro es afirmación precisamente de la vida. Este principio no es otra cosa que la vida. Ellos dos, como pareja, empiezan a vivir en una vida y se olvidan un poco de la literatura. Que tampoco está mal hacer de vez en cuando una crítica de la literatura. Lilo tiene por ahí otro libro que va a salir pronto, que es el de la poesía que yo tengo, y es Los malditos poetas. Y también hago una crítica ahí a la literatura. No está mal que critiquemos a la literatura. Ahí lo dejo. Pues no sé. Mira, yo no sé, no quiero destripar, ya digo, pero es que me parece que en ese sentido es el redoble ya, el salto triple mortal es, me parece, lo primero eso, atreverse a entrar un poco a la manera de Poe, en esos cuentos maravillosos, que además es como la esencia, ¿no? Son micro relatos, vais a disfrutarlo enormemente, ¿no? A doble columna están esos cuentos, es otro recurso, ¿no? Constante de literatura, ¿no? El recurso de Cherezade, ¿no? Del cuento enlazado y de que no puede parar, ¿no? La música no puede parar esto. O sea, tu reivindicación de la vida está hecha, por supuesto, por literatura, no se puede hacer mejor, pero claro, ¿qué haces además? Sin llegar, por supuesto, o sea, sin incurrir en la cursilería nunca jamás, que es lo que me parece más difícil, haces de Marie, de Valdemar, de los dipsómanos, que son como la isla de los
cotófagos, ¿no? Sí, sí, sí. Los colgados estos a las órdenes de, no diré bien, los hace criaturas mejores. Y oye, y resulta, es lo increíble, si te lo cuentan, dices, esto que es Disney, ¿no? Has cogido a Poe y has hecho de ciertas criaturas de ellos, del gran Poe, ¿no? Paradigmáticas, y los has hecho como este canto a la vida, ¿no? Y los has conducido a algo mejor. Qué bien. Claro, porque hay Pero tan bien hecho. un momento en la novela en que distingo la novela de los cuentos, ¿no? En la trama de la novela hay un momento en que verdaderamente se produce ese giro dentro de los personajes. El giro lo protagoniza Marie. En realidad se deja entrever que el giro es un giro, hay un tema amoroso, ¿no? Digamos. Pero al final, es verdad lo que dice Alberto, todos los personajes actúan como en una coreografía, ¿no? Ahí hay una coreografía, en la parte final del libro está todo como... es un plan, es una audimbre, como dice Eliezer en el prólogo, y tiene el aire de una coreografía, ¿no? Ellos van llevando a esta pareja a su... Voy a dejarlo así por si leéis el libro para no destrozarlo yo mismo, el autor. Pero para llevarlos a la salvación, a su salvación. No una salvación moral, sino a la salvación de sus vidas. Que su vida pues sea algo que merezca vivir, ¿no? Y esa era un poco la idea, claro, de los personajes. A mí hay algo en la novela, no sé si habéis visto Acuerdos y Desacuerdos de Woody Allen, que me recuerda la escena final, esa es la que John Cusack, el pobre, está ahí tratando de ser un dramaturgo, un bohemio fetén, y ya al final, con alivio, le dice a la mujer que está allí con él, Amanda, dice, Mary, no sé cómo es, con alivio, dice, que no soy un artista. Y me recuerda un poco, no diré a quién, pero hay algo de eso, ¿no? Y de ser, sin renunciar, ¿no? Al amor, porque por cierto el malvado actúa como tú y como cualquier lector amante, ¿no? Es un lector, bueno, este hombre Arte del amor, ¿no? es ingeniero náutico, y con ocasión de los primeros grandes barcos que se hicieron, que luego son los precursores de Titanic, ¿no? Famoso, y las primeras singaduras, pues este hombre vio en esa profesión pues un filón, ¿no? Y entonces empezó a trabajar ahí y él iba en sus travesías como ingeniero, mientras probaba los mamparos, mientras probaba todo este tipo de artefactos, él se dedicaba a leer a Poe. Él ya leía a Poe. Entonces, después, claro, sufre una locura, que también es la locura del que quiere abarcar demasiado, del que quiere, porque era un ingeniero que se transforma digamos, en un factotum del incipiente Baltimore que está surgiendo entonces ahí como gran ciudad, como la ciudad que es hoy, ¿no? Entonces, pues, este hombre, que además ya al final es una caricatura porque tiene unos lentes que él se ha fabricado también, como ingeniero, se ha hecho una gafa, que ahí yo creía que te ibas a traer, al fan culturalista ibas a traer incluso al inspector Gatcher, ¿no? Porque es un personaje verdaderamente ya que puede hacer ridículo en su locura y se fabrica estas lentes con las que puede ir más allá de su vista, que ya está totalmente desgastada, ¿no? Y sí, pues vuelvo a la idea de antes también, el doctor, no deja de ser el doctor loco, ¿no? El Mad Doctor, al que al final pues su ambición, que es la ambición de un lector en el fondo, es verdad que lo salvo. Como lector lo salvo. Quiere más. Pero, claro, quiere más. Lo que pasa es que también ya mezcla otras cosas, ¿no? Porque se entiende que también tiene ahí una intervención en Baltimore, quiere abarcar otros temas, y por ahí es donde yo creo que este ejército de sombras, ¿no? También lo llama así el IOC, pues se le revela, ¿no? Y eso es lo que conduce al desenlace, ¿no? Del libro. A mí me encanta tu malo. Son malos
malo que salvan cualquier... Sí, eso sí, es sí. lo- si todo lo demás se hubiese baratara, el malo Alexander London salvaría lo que fuera de un naufragio. Sí, sí. Es un malo atractivo como... tiene esa ternura también, ¿no? No deja de tenerla. Incluso alguien se preguntará cuando lea el libro y llega al final y diga, bueno, ¿y qué habrá sido de este hombre, no? ¿Qué sería de él, no? Se queda ahí como un gato, Sí. ¿no? En una escenografía o solo, o no. Claro, él se queda encerrado en su mundo de Poe, ¿no? Porque él, al fondo también es otro tema, es un coleccionista, ¿no? Y recordamos aquí otra vez otro clásico fílmico que es El coleccionista, ¿no? De Wilder. Él no deja de ser también un coleccionista y el hombre ya tiene todo, ¿no? Tiene ya el gato, el cuervo, la familia que le hace, bueno, los que interpretan, los marineros que interpretan lo de Marie Roger, tiene todo ya. Baltimore entero lo ha hecho un escenario, una tramoya, ¿no? Pero le falta en ese teatro, le falta a Poe, al autor. Dice, me falta mi Poe, me falta el autor, el que me escriba aquí mis cuentos, además los cuentos que yo, eso es otra ambición del lector. Todo lector no deja de ser un escritor en potencia, porque él lo que quiere ya es escribir otros cuentos. Y entonces, pues, es por lo que recurre a este amigo, es un sómano, que es alguien que encuentra en la calle, y al que bueno, le crea un mundo y sin saber que crearle ese mundo también le iba a crear las ansias de vivir de verdad. Ahí está la paradoja. Ahí está la paradoja. No sé si hay alguna preguntita, porque a ver, vamos. Ahora es el tiempo en que me iban a dar ya un primer toque, o sea que si tenéis alguna pregunta o algo, hay como por culpa de la pandemia, pues el libro se publicó hace ya tiempo, entonces ha habido, y puede haber aquí, lectores del libro porque ha habido mucho tiempo entre la publicación, la impresión, la salida, la librería y luego lo que ha sido este acto, ¿no? Entonces, no sé si alguno lo ha leído, si quiere apuntar algo. Yo quería preguntar cuánto de dificultad tenía escribir esos relatos que se atribuyen en el libro, ¿no? a Poe. ¿Cuánta dificultad ha tenido perfilar esos relatos para que sean tan verídicos, ¿no? O sea, o tan fácil de creer que lo ha escrito él? Hombre, esto no va de entrenamiento, como gracias por la pregunta, José Antonio, que además hay que decirlo que es otro genio de la maquetación. Y entonces yo no me dediqué especialmente a entrenarme cada vez que hacía una piececita de estas, pero sí que es verdad que sí me puse por lo pronto a leerme precisamente la traducción de Cortázar, que es la que veo que además le da más vuelo literario y me iba a permitir a mí también después darle mi vuelo literario en el libro, ¿no? Sí, esa sí me la leí antes, con las ilustraciones tan bonitas de Lacón, una edición que hay por ahí muy bonita. Pero luego es verdad que, como dije, era una trampa, ¿sabes? Porque lo que empezó como un intento vano de imitarlo, ¿no? Pues ya después, a partir de la sexta o séptima pieza, ya me di cuenta de que, mira, yo aquí lo que voy a intentar es que el cuento que escriba tenga su sentido, que sea un cuento aceptable y, bueno, seguiré dejando la imaginería, por así decirlo, de Poe, en todo lo que pueda. Sí son historias ligadas o bien a la rama que tenía, porque Poe tenía, como tú sabrás, tiene distintas vetas en sus cuentos. Están los cuentos detectivescos, famosos cuentos detectivescos como el de Marie Roger,
están con Dupin, ¿no? Con el inspector Dupin, están los cuentos, y estos cuentos pues intentan aquí imitarse, ¿no? Están los cuentos también más con la beta del terror, y hay otros que son más de suspense, con un tono muy baudeleriano, donde el miedo viene a través de la sugerencia casi poética. Hay alguno ahí, uno que el revendedor de cadáveres, Jairo, que es un señor que se dedica a revender la ropa de los cadáveres, digamos, bueno, no humana de la época, porque la ropa de humana es de gente viva, muy bien viva, pero sí un señor que se dedica a esto, entonces se va sugiriendo en el cuento que nada, son un folio, ¿no? Se va sugiriendo pues la idea de que puede que esté vendiendo la ropa de los cadáveres, pero que puede que haya algo más ahí en lo que vende, ¿no? Y eso era una sugerencia muy de Poe. Muy de Poe, que además tronca con Baudelaire, que también le encantaba el gusto por eso de lo macabro en lo que ha muerto, en lo que está por... Sí, esa es la idea. Guiñó complicadísimo la muerte blanca, con la cosa de la fascinación de, ¿no? Gordon Pym, con la... Exacto. y todo eso. Es una cosa... La verdad que yo disfruté mucho con los cuentos, disfruté mucho haciendo, sí. Claro, será que no estoy acostumbrado a la longitud y la trama de una novela como se escribe hoy en día, que sean de 400 páginas. Entonces eso me refrescaba también un poco. Y espero que también al lector le refresque, porque lo que sí me di cuenta, digo, voy a poner los cuentos más al principio, porque yo sé que después la gente se va a dejar llevar más por la trama, va a querer saber qué le pasa a estos dos cuando huyen de Banquo, ¿no? Entonces ahí sí ya intenté que no hubiera una interrupción con los cuentos. Pero al principio sí, me gustaba la idea, porque también, hombre, esto es muy bonito y aquí se está muy bien. Digo porque esto se parece al sótano se parece muchísimo al sótano del personaje de la novela, pero el sótano como sótano tampoco daba para más. O sea, yo no podía hacer mucho movimiento ahí del personaje. Entonces, bueno, pues metiendo los cuentos también se refresca un poquito. Y la gente puede llegar al desenlace. Una pregunta general, ¿para cuándo el siguiente libro? Noelia, no me pongas en... Pero el siguiente libro, lo que pasa es que yo no sé si continuar porque a mí también una cosa que me gusta, que por ejemplo estoy leyendo ahora, el último libro que estoy leyendo, Ofelia lo sabe, es un libro de Salvador Gutiérrez Solís, la última novela que ha sacado, una novela negra buenísima, Solo vive quien muere. Y por cierto, hemos hecho un cachondeo entre los dos con Poe no ha muerto y Solo vive quien muere. Le he preguntado, bueno, entonces Poe, si hemos armado ahí un chiste filosófico con eso, pero esta novela, entonces te deja sugerir mucho en la trama, y a mí me pasa que yo cuando por la noche tengo que dejar de leer, porque si no, no puede dormir enferma la pobre, entonces yo tengo que dejar de leer y lo que hago, yo no sé, yo creo que es algo que hacen muchos lectores, ¿no? Es que continúo la novela. Antes de dormirme lo que hago, como quien se pone una película, ¿no? Digo, bueno, pues la he dejado aquí, bueno, pues ahora como si... Y me fabrico la novela y así me quedo dormido. Entonces, quiero decir con esto que a mí lo que me gusta es que el lector también construya, y que cuando llegue a la última página de esto, pues sea él el que le siga dando vida a Alexander London y a esta pareja. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Continuando, hombre, pues sí, puede ser novelesco. Yo había incluso imaginado, tengo por ahí algún borrador
de que la trama continúa en el Baltimore, fíjate, de los años 70, en el Baltimore este que está con el tema del Vietnam, despertando al Vietnam, porque de hecho, en el libro, esto es como en los belenes estos que van a llegar a la época de los belenes. Y a mí me gusta mucho porque esto es algo que mi abuelo Félix me enseñó, ¿no? Que es que él le gustaba hacer detalles de los belenes y dejarlos medio ocultos, ¿no? Y los belenes uno va y ve siempre que está la escena esta de atrás, donde hay un aguador, donde hay... Y a mí, también me gusta hacer eso y en algún, incluso no sé si es hasta en un paréntesis, doy a entender cuando están huyendo y están por no me hagáis decir el río que es bastante... Sí, el río que pasa por Baltimore. Pues cuando están por allí, en esas llanuras, claro, pues entonces eran llanuras deshabitadas. Y resulta que dicen, sí, estas son, dice el narrador, porque el narrador además es una persona de ahora. Eso es otra, es decir, no utilizo el narrador omnisciente, sino un señor que está implicado en esta historia, además, ya veréis cómo. Entonces, el narrador dice que, por cierto, esa llanura es donde se embarcaban después. Entonces, claro, ahí hago ese agujero a que haya ese otro mundo ahí, esa posibilidad de continuar eso. Pero vamos, no lo sé. De momento que la gente lo lea y que cree su propia continuación, como hago yo con las novelas por la noche cuando me duermo. Me fabrico nada más, no como Santa Gutiérrez. La imaginación que tiene desde chico es de forma así que lo sabré lleno de alarpo y de chico. Jaime. Por una alusión velada, soy yo que me he leído el libro, parto de esa ventaja, por estas circunstancias Ha habido tiempo. de la parte. Sí, he tenido una experiencia que me ha recordado a un grandísimo autor que tú admiras mucho, que es Cervantes. Tiene mucho de Cervantes, bueno, el libro, la cuestión de los narradores, las voces medias, hasta el sector. Y a mí me ha ocurrido que, aunque la primera parte de los cuentos son efectivamente pequeños detalles de ventanas abiertas que me interesan mucho, me ha pasado como leyendo al Quijote, que si la primera parte es buena, en realidad la segunda es mejor. Y yo quería que acabara ya los cuentos para terminar de enganchar en la entrada, como me sucedió con Cervantes. Y me quedaba dejando de las bizantinas y pastorinas en la primera parte, pero tú me estás diciendo que acabe, esa es la segunda. Quizás es la que vengo detrás. Bueno, Jaime, yo lo que sí quiero decirte es que tú siempre te leas los libros que yo escribiera, porque vamos, ya me compara ya con Cervantes, pues ya. Me gustaría a mí que te los leyeras todos y vinieras aquí otra vez. No, yo escribí más cuentos que los que están ahí. Uy, ya le coges el puntillo. Sí, la memba, efectivamente. Yo, en cierto modo, también soy un poco como el personaje. No dejo de ser, hay un juego también ahí, un espejo, ¿no? No dejo de ser un poco como el personaje también, claro. Y si ya después viene Marino, que es mi mujer, pues... Bueno, yo no hago... A mí no me gusta hacer autoficción, que ahora, porque se me pudre, ¿no? Es decir, desgraciadamente no voy a poder escribir nada de Sevilla, como me gustaría, ¿no? Porque no puedo, se me pudre, es algo que tengo que escribir sobre cosas que imagine y entonces, pues, también me decía la gente de Twitter, que la verdad que son muy seguidores de la novela, que yo se lo agradezco, pues me decían que bueno, ¿por qué
si yo había ido a Baltimore alguna vez, si conocía a Baltimore, ¿no? El tema este de la ciudad. Yo no he ido nunca. No, es que posiblemente si hubiera ido, me hubiera salido peor esto, porque inmediatamente me hubiera empezado a coger apego a la ciudad, afecto, ya me dejaría llevar por las trampas sentimentales que habrá allí, como en todas las ciudades, y no hubiera podido escribir sobre eso. Yo lo siento, pero hay gente que escribe una autoficción estupenda, Miguel Ángel Hernández, que lo admiro, un profesor de Bellas Artes que está escribiendo una novela de autoficción magnífica. Pero entonces lo que hago es inventarme personajes como estos. Y en los cuentos pues lo mismo, se me ocurrieron otros muchos más. Lo que pasa es que yo me he fijado como porque tengo que decir una cosa antes de acabar y se me olvidaba, que esto surge también como un folletín primero, porque se empieza a publicar en Masticadores, una página que creó Juan Rey Cribelo, un hombre que vive en Barcelona. Bueno, él vive en un pueblo, pero que es argentino. Y entonces ahí empecé yo a publicarlo como folletín, el poema muerto, ¿sabes? O sea, para darle todavía más sabor a lo que era el folletín del 19 y todo eso. Y entonces, pues, la verdad es que no... ¿Por qué decía esto? Por la autoficción. Exacto, que nunca me planteaba el hecho de escribir una historia mía o de la ciudad, aquí en Sevilla, por ejemplo, sino de fantasear con esto, y fantasear con los cuerpos también, claro. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Y vamos siendo ya estamos así, ¿no? Ya estamos así. Si tenéis alguna pregunta, le veo también a mi primo, que me hizo muy feliz cuando creó una cuenta de Twitter dedicada al poema muerto. O sea que ya, después de eso, ¿para qué sirve un planeta? Que además tampoco ni lo lee, pero bueno. No sé si tenéis por ahí alguna cosilla más. Y si no, ya estamos en el tiempo, ¿no? O hablan ahora o callan para Okay. Eso. Muy bien. Bueno, agradecer, por supuesto, otra vez al final de la acogida, doña Jesús Lola, porque, bueno, la primera vez que vimos esto en una presentación de un libro dramático, Ofelia y yo, ya que nos enamoramos del sitio, porque dijimos, es que, aparte es que de verdad, si lees el libro, vamos, yo voy a pasar un libro porque tiene mucho del sótano. Alberto me puede corregir, tiene mucho, incluso hasta estos tubos que habéis puesto o esta salida, esto que tenéis, es mucho como lo que hay en el sótano para ir administrando el líquido este. Yo me lo imaginaba un poco peor, ¿eh? Sí, un poco más, Sí. pero bueno, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, esto no es un sótano, es una iglesia gótico-mudéjar, pero bueno, que la gente hace chistes también en las redes sociales, en Twitter, pero no, el ambiente va a ser muy gótico, gótico-mudéjar, claro, pero gótico. a mí es que ahí se me cuela un recuerdo personal además de un sótano un poco lóbrego con caldera incluida en Nueva Inglaterra en el que dormí. No presumo, como era tan cutre no es presumir, así que lo puedo contar. Sí. Entonces se me cuela la imagen de ese sótano, ¿no? Todos me imagino que tenemos algún sótano así. Sí. Bueno, pues cabe en Marí aquí sí cabe, en el de la novela. Sí. Y Valdemar, que el pobre está entregado, ¿no?
es un personaje que surge del Valdemar de Poe, este hombre que el pobre está a punto de morir, ¿no? Y hacen un experimento ahí con él. Entonces, aquí también es eso, es esa idea, es alguien que está a punto de morir, pero de repente descubre la vida. Un Valdemar distraído en su lealtad por Román. Efectivamente. Entonces, es lo que descubre la vida de esta pareja, ¿no? Entonces, el engranaje es Marie, el amor, Marie, este hombre que es Poe, que es el simulacro de Poe, atraído por Marie, y él que está viendo en esa pareja, pues algo, ¿no? Algo que le hubiera gustado, ¿no? Luego ya cuando huye, ya el hombre pues también elegantemente desaparece, ¿no? Hace múltiplo del foro, elegantemente, no quiere ser alguien que esté ahí dándole toda la vida a la lata a esta pareja, sino que desaparece. Pero es un personaje también curioso. No tengo mucho tiempo eso es lo que iba a decir antes también, que me fijo por aquello de la publicación en el Masticadores. Hablamos Juan Rey y yo, dijimos, tienen que ser 47 entregas, ¿no? Entonces yo me seguí 47 entregas. Y pasa que ahora he tomado esa forma como mi dimensión a la hora de escribir, ¿no? Entonces son unas 150 páginas y me da que todo lo que escriba va a ser así. 150 páginas y 47 entregas. En fin, me tendré que amoldar a eso. Me queda más remedio. Con tanta saga, gigantesca. Bueno. Visitando el monumento a Poe. Es una recreación, ha traído también hasta Borges visitando a Poe. Hay mucho también de Borges en el sentido de que todo este tema de los libros, toda esta imaginería de los libros, las imágenes, ¿no? Sí la cojo un poco de él, ¿no? De su afición. Pues, bueno, yo creo que sí ya, ¿verdad? Así pues nada, agradecimientos a todos y a todas otra vez, a Alberto, que me ha hecho la presentación, la recreación más bien, y a los actores que hicieron múltiplo del foro, pero lo dejo por ahí, a Pepe Hirado, a Artense García, en fin, hemos pasado un rato bueno, además con un autor que, hombre, es lúgubre, no lo vamos a negar. Decir que es lúgubre sería mentir. Pero bueno, Pero a él desde chico también sí, se le puede sacar punta, ¿no? Es propicio. Quien piense que esto es un libro que de alguna manera, hay muchos góticos por ahí, que de alguna manera cante a la muerte, pues no, que se vaya un poco con la idea de que lo que canta en realidad es a la vida, siendo un homenaje a Poe. Y el Quirón, la literatura para la biblioteca, también.